para los profesores nos han pedido que se los pongamos, ¿no? Para que sea una forma en la que ustedes los recuerden y que los tengan presentes. Entonces, me imagino que se dieron cuenta que en el examen una de las preguntas era eso. Evidentemente, la pregunta no valía, ¿no? No tenía un valor o un peso dentro de nuestro examen. Pero, pues es algo que nos han estado solicitando y que también aparecerá en el examen de teoría. No sé si vaya a ser así para todos los parciales, pero al menos pues para este sí fue así. Con el resto de los profesores también han puesto estas cosas así. Solo hemos tenido 2 exámenes, maestra, el de física y el de usted, y en el de física no vino nada de eso. Ah, ok. Bueno, pues supongo que en algún momento se lo encontrarán. Así es que váyanlo checando y váyanle tomando fotito, porque obviamente tendré que poner otra en teoría. Ahora vamos a comenzar con la última parte ya de carbohidratos. Como ustedes se dieron cuenta, carbohidratos es un tema extenso y aunque pareciera ser muy cortito, ¿no? Es un tema bastante sencillo y pues es un tema bonito. Y la semana pasada ya habíamos iniciado con algunas cosas sobre carbohidratos que han sido o que han establecido algún tipo de enlace covalente con otro tipo de molécula completamente diferente a un carbohidrato. ¿Se acuerdan con quién se podía unir un carbohidrato o qué podía formar? ¿Con una proteína? Con proteína, ¿con qué más? Creo que también era con lípidos. Bien, 7. Entonces, los carbohidratos pueden unirse con proteínas y con lípidos, o bien pueden unirse con muchas otras moléculas. De hecho, hayamos visto cuando se unían, por ejemplo, con alcoholes, que era lo que pasaba. Y de ahí, cuando se generaba esta unión, nosotros ya habíamos empezado a platicar sobre enlaces glucosídicos o glicosídicos y habíamos platicado que a los que se les conocen como glucósidos, pues ahí sí era una molécula de un carbohidrato unida, por ejemplo, a un alcohol en presencia de algún tipo de ácido, ¿no? Entonces, así como se une con el alcohol, pues puede unirse con proteínas, puede unirse con lípidos. Y esta unión es importante porque, pues, dentro de nuestras células debe de haber también forma de cómo defenderse y cómo comunicarse. Y curiosamente, la formación de estructuras compuestas, es decir, ya sea carbohidratos con lípidos y proteínas, como lo mencioné ahorita Siret, o fuera proteínas con lípidos, estas combinaciones ayudan a que las células tengan estas funciones de comunicación la mayoría de las veces o funciones de defensa, que es lo que vamos a tratar el día de hoy. Pero rápidamente, lo último que vimos antes de entrar a esto era acerca de polisacáridos. La semana pasada, pero creo que fue en martes, habíamos platicado sobre los polisacáridos que estaban involucrados en la estructura y no, con la reserva. Y la última clase platicamos sobre los estructurales, de los cuales hablamos de celulosa, hemicelulosa, quitina y pectina. Doña Claudia, ¿me puede decir algo sobre la quitina? Sí, Miss. Bueno, dijo de la quitina que es un carbohidrato que forma paredes celulares en los hongos y que es un polisacárido, es un compuesto orgánico, también dijo, creo. Y ya. Bueno, eso es lo que yo noté de ese
y de la pectina también, que Ahorita nada constituye. más de la quitina, Claudia. Muchas gracias. Aquí hay algo que le faltó a Claudia, o sea, sí es parte de la pared de hongos, pero no es el principal polisacárido, ¿eh? Si nosotros llegamos a micro y decimos que todos los hongos tienen quitina, nos van a reprobar. Tienen quitina, sí, en concentración muy bajita, pero la pared celular de los hongos está hecha de celulosa, en su mayoría, no todas. Y tiene concentraciones muy bajitas de hongo, en hongos, sí, sí la tiene. Pero la quitina es el componente principal de un organismo completamente distinto. ¿De quién se acuerdan que era? Yo, maestra, de los exoesqueletos de algunos artrópodos, ¿no? Y de algunos Así, otros animales. exacto. Ujú. Entonces, generalmente de los invertebrados. Y de hecho hasta les dije, acuérdense que la quitina es tan rígida que truena. Entonces, un día pisen la cáscara de un camarón y van a escuchar cómo truena. O cuando ustedes pisan cualquier insecto, los insectos truenan. Es debido a la rigidez que tiene la quitina. Ujú. Entonces, la quitina es el componente principal del exoesqueleto, así es, Rodrigo, del exoesqueleto de los artrópodos o de los invertebrados. ¿La quitina forma parte de la pared de los hongos? Sí, pero en menor medida. Ujú. No es el componente principal. Forma parte de las algas también y de las levaduras también, pero en las levaduras en realidad la quitina está presente durante la división celular. Entonces, cuando una levadurita, eh, ¿ya llevaron alguna micro o apenas están llevando una? O no, no, ¿verdad? En tercero. Creo que ya se los pregunté como 1000 veces. Am, una levadura tiene una forma de lentejita. Conocen las lentejas, supongo, ¿no? Entonces, cuando se va a dividir, se empieza a hacer como gordita y larga de un lado. Y después ya tiene, de esa célula que es más gordita y más larga, se tienen que dividir y salir dos. Justo cuando se va a dividir, rápidamente se tiene que formar como si fuera como si fuera una pared en medio. Entonces, hagan de cuenta, se los voy a pintar. No conecté esto. Hagan de cuenta que una levadura es así, como una lentejita. Ujú. Cuando tiene que hacerse grande, se hace como gordita y como larguita. Cuando tiene que empezar la división, cuando se van a hacer dos, en esta parte central se tiene que hacer como si fuera una pared, como si fuera un muro. ¿Para qué? Para que en el momento en el que se separen no se les salga todo lo que tiene adentro de la levadura. Esta parte de aquí que se está formando, se dice que se forma por ahorcamiento. Hagan de cuenta para que se lo imaginen, cuando ustedes inflan un globo, de la parte de donde le están inflando, la boquita, vean cómo se le hace unos plieguecitos al globo. Así más o menos se le hacen plieguecitos a la célula justo en medio. Y entonces esos plieguecitos están formados por diferentes componentes. Entre ellos va a haber quitina. Ujú. Vamos a tener otras cosas como actina, miosina, pero, y eso se lo enseñarán en microbiología, pero va a haber también quitina. Ujú. Entonces, esa es la importancia de la quitina. Ahora, vamos a pasarnos a la celulosa. ¿Qué me pueden decir de la celulosa? Déjenme agarrar una víctima, porque ya me los he cachado que hay unos que participan muy bien. Me gusta mucho este grupo, son buenos y participan bastante, pero hay unos que se me esconden. Entonces, dame un segundito, Rodrigo. Doña Karen, ¿qué me puede decir de la celulosa? Voy, maestra.
que es un polímero. ¿Qué más? ¿Qué más, doña Karen? Ay, voy. Es que estoy como buscando mi cuaderno. No sé dónde está. ¿Cómo que no sé dónde está? Es que ayer me lo llevé y hoy en la mañana agarré otro cuaderno. Ahora ahí voy. ¿Cómo le van a hacer cuando regresemos 100% presencial? A ver, díganme. Don Rodrigo, después doña Grecia. Sí, maestra. Bueno, la celulosa pues forma parte de la pared celular de las plantas y Ujú. son residuos de glucosa unidos por un enlace beta 1,4. Bien. Grecia, ¿qué más podemos decir de la celulosa? Pues iba a decir lo que dijo Edgar, pero algo importante de mencionar es que las células animales no podemos extraerla, bueno, digerir o no sé cómo decirlo, pero nos cuesta, Degradar. sí, no Ujú. podemos degradar la celulosa. Ajá, justo eso. Exacto. Porque nosotros no tenemos beta 1,4 glucosidasas. Ujú. O las famosas celulasas. Eso lo tiene las bacterias, por ejemplo. Algunos hongos, no todos, algunos hongos van a ser muy buenos productores de celulasas y eso les ayuda a digerirla. Entonces, por eso siempre les digo, y siempre grábenselo. Por eso les hago ejemplos como parecidos o muy cercanos a la realidad para que lo ubiquen. No podemos comer papel porque nosotros no podemos degradar la celulosa. Eh, ¿Qué otra cosa tenemos aquí? La pared de las plantas o la pared vegetal es una pared bastante compleja porque pues no hay que los proteja como a nosotros, ¿no? O sea, a mí o a todos nosotros, a lo mejor digamos, nuestros riñones pues están protegidos por unas membranas, por nuestro esqueleto, por nuestros músculos, por nuestra piel. O sea, tenemos protección tras protección tras protección. Una planta no. Eh, mm, 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 mm. Estoy pensando, sí, Entonces se podría decir que da sostén a la pared celular de los vegetales. exacto. Ujú. Eh, Vamos a ver si para la segunda retro, la del segundo parcial, hacemos un ejercicio así extra que no tiene nada que ver con nuestra materia. Eso lo tendrían que haber visto en primero, pero obviamente estuvieron en- en línea. Y vamos a llevar una plantita, esas que les ponen en las peceras, no me acuerdo cómo se llaman, y la vamos a ver en el microscopio para que ustedes vean cómo se ve una pared ¿Es una vegetal. eloidea, maestra? Ándale, esa cosa. ¿Lo vieron? ¿En primero lo vieron? ¿Sí lo pudieron ver en laboratorio? ¿O no? Yo sí las he visto al microscopio, pero no la vimos en primer semestre. Ok, entonces ahí les queda así súper clarito cómo es una membrana, o sea, cómo se ve la célula. Ujú. Y no tenemos cómo protegerse, por eso va a ser muy compleja. Y habíamos comentado que la celulosa quedaba como un sándwich, porque la celulosa es lineal. Entonces queda una sobre otra, sobre otra, sobre otra, sobre otra. Ujú. Y entonces hagan de cuenta que ese sándwich va quedando así, una sobre otra, sobre otra, sobre otra, y curiosamente entre ellas van a formar puentes de hidrógeno, que a pesar de ser interacciones débiles, cuando son un montón, son fuertes. Entonces la unión hace la fuerza. Ujú. Y va a tener otro componente. ¿Cuál es el otro componente, chicos? De la pared vegetal. ¿Qué otra cosa tiene aparte de celulosa? Tiene hemicelulosa, ¿no, maestra? Exacto, vamos a tener hemicelulosa, que son cadenas ahora sí ramificadas, que son como las que estoy intentando pintar ahí. Y entonces,
estas ayudan a mantener unidas a todas las celulosas que están una sobre otra. ¿Cómo está formada la hemicelulosa, doña Adonai? A ver, doña Karen. Ahí encontré mi cuaderno. Por glucosa, silosa, manosa y galactosa. Bueno, araminosa, ramanosa, Ramnosa y ácido ácido glucorínico. glucorónico. Ajá. Ok, entonces es glucosa, gilosa, manosa, galactosa, araminosa, ramnosa y ácido glucurónico. Ok, ahora, esta hemicelulosa tiene algo muy peculiar, que al menos 3 de los sacáridos que están presentes en su estructura son de tipo L. ¿Qué quiere decir que sean de tipo L? ¿Qué complejidad le pone ahora? Los seres vivos. Dime. Que son difíciles de degradarse para nosotros y necesitaría tener enzimas. Ok, bien. Itzel también escuché que nos dijo algo. Sí, maestra, era eso. Ok. Entonces es difícil de degradarlo. Los seres vivos es muy raro los que tienen este tipo de enzimas. Los que siempre van a ser maravillosísimos de la vida, y yo espero que cuando lleven esa materia se enamoren, porque son materias bien bonitas, que son las de microbiología. Se van a dar cuenta que muchas bacterias tienen la capacidad de hacer cosas fantásticas. Entonces, algunas de ellas pueden degradar, sí, algunas, no todas, pero la mayoría de los seres vivos no podemos. Ajá. Así es que eso también ayuda a la planta a protegerse, a que no pueda ser atacada tan fácilmente. Y algo que también es importante aquí es que justo como se los fui dibujando, que parece un lacito, va atrapándola, entonces lo va juntando, y a pesar de que algún organismo pudiera utilizar la celulosa o la hemicelulosa justo por la forma en la que está amarradita, pues es complicado que lo pueda hacer tan rápido, ¿no? Si lo pudieran hacer tan rápido, yo creo que las pobres plantas no estarían vivas tanto tiempo, porque pues entonces cualquier bacteria se la acabaría súper rápido y no es así. Entonces, eso es importante. Y ahí hablábamos de que nosotros podíamos tener polímeros, digamos que de dos tipos, ¿no? Y podíamos tener los que eran homopolisacáridos y los heteropolisacáridos. Entonces, entre celulosa y hemicelulosa, ¿quién es el heteropolisacárido? La hemicelulosa es el heteropolisacárido. Bien, Claudia. Y vámonos al último, a la pectina. Y yo aquí les conté, la pectina en los libros siempre nos la van a poner estructural, pero no siempre tiene esa función. ¿Qué me pueden decir de la pectina? Que ayuda a la almacenación. Ayuda a mantener las células unidas y al transporte y selección de de agua. Algunas frutas son ricas en proteína, como la piel de naranja y manzana. Su función es proteger a la semilla y almacenar energía para la semilla, y que se encuentra en el 30% de la pared celular. Ok, bien, Karen. Ahí nada más hay que corregir en tu Miss, resumen. Mande. también es importante mencionar que es un monosacárido L. Ok, sí, tiene muchos monosacáridos L. Eso sí es importante. Bien. Solo que no podemos decir es un monosacárido porque la pectina es un polisacárido. Entonces, digamos que para decirlo completito es la pectina está formada por muchos monosacáridos L. Ajá. Va a tener algunos D, como la galactosa, por ejemplo. Maestra, una duda.
Voy. Con razón es un esteropolisacárido, ¿no? Así es, Grecia. Espérame tantitito, Itzel. ¿Sí me iba a preguntar algo, Itzel? Sí, Miss. Ok, dame un segundo. Karen, en tu resumen lo único que hay que corregir es que tú me dijiste, espérame, que ya se me está yendo la idea. Pusiste, algunos frutos son ricos en proteínas. No son ricos en proteínas, son ricos en pectina. Ajá. Ah, sí, cierto, le leí mal. Ok, Itzel, ahora sí dime. Bueno, o sea, en base a lo que hemos estado viendo, entonces varios de los polisacáridos estructurales se van a basar en que tienen esa formación L para que no sean degradados fácilmente. O sea, bueno, por lo que se ha visto, es eso, ¿no? Entonces, eso también se ve en otro tipo de polisacáridos que no son para obtener energía, como no sé, los otros que hemos visto que no son no estructurales tampoco de energía. Ellos no tanto, fíjate, porque como los seres vivos no tenemos la capacidad de cortarlos, entonces tampoco tenemos la capacidad de formarlos. Digamos que los que ahorita iremos viendo, muchos de ellos son de... ¿Cuál es la trampa que se hace o que hacen las moléculas pues para evitar ser degradadas? El tipo de enlace. Es decir, a lo mejor nosotros podemos degradar los enlaces alfa 1,4. Si te acuerdas, Itzel, cómo eran los alfa 1,4, ¿no? O sea, cómo quedaban uniditas. Sí, que ¿Sí? bueno, los que nos dijo, ¿no? Como de la celulosa que llevan uno arriba, otro abajo, o sea, como Ajá. volteados. Aunque ellos eran beta, pero digamos que nosotros podemos degradar el alfa 1,4, que son los que están así como lo que pinté ahí. Esas tenemos enzimas, un montón, pero ¿qué es lo que hacen algunos polisacáridos que sirven para a lo mejor señalizaciones, para receptores, para antígenos? Pues simplemente que hacen un enlace diferente. Hacen enlace 1,4, 1,6, 1,3, 1,2 y entonces ya no podemos digerirlos. Podemos de pronto ya degradar, sí, porque ya entra a lo mejor al reciclaje de todo. Después cuando ustedes vayan en molecular van a conocer una palabra que se llama ubiquitinación, es decir, son señalizaciones que les dicen, hey, esta molécula aquí adentro ya no sirve, alguien venga y deshágala rápido. Y entonces llegan un montón de enzimas, cambia el pH y se degrada. Ahí sí se va a poder degradar, pero que nosotros lo podamos utilizar para obtener energía, no. Entonces solo se basan en cambiar los enlaces, pero van a tener que ser porque nosotros no vamos a tener la capacidad de utilizarlos. Entonces, y cuando me refiero a utilizarlos, no me estoy refiriendo únicamente a comérmelos, sino, ok, ya tengo un L, ¿qué hago? No tengo cómo unirlos porque no tengo enzimas, no tengo cómo modificarlo porque no tengo enzimas. Entonces, por eso no se podrían hacer todos L. No sé si contesté tu duda, Itzel. Sí, maestra, gracias. De nada. Bien, entonces aquí platicamos que la pectina, por lo tanto, es difícil decir, únicamente sirve como estructural, porque si la pectina está ayudando a mantener agua, pues le está ayudando a las células a estar vivas, les está ayudando a mantenerse unidas, les está ayudando a comunicarse, les está ayudando a que se transporten nutrientes a través de la pectina. Y entonces aquí yo les dije, si ustedes se fijan, la responsable de que se aguade el mango que compré el domingo y que hasta el día de hoy no me he comido, pues es la pectina. Porque conforme va pasando el tiempo, se va a ir metoxilando. Y eso quiere decir que va a ir modificando su estructura y se va a ir rompiendo. Entonces, ¿qué pasa si ustedes tienen una pared? Imagínense una pared imaginaria ahí enfrente de ustedes y ustedes la armaron con muchos ladrillitos, fueron poniendo el cemento entre ladrillo y ladrillo y de pronto al otro día ya no hay cemento. ¿Qué le pasa a la pared que ustedes construyeron, a la pared imaginaria que construyeron ahí enfrente de ustedes? Ya no tiene cemento. ¿Qué pasa? Se cae. Se cae. Lo mismo sucede con las frutas. Se caen. Pero ya habíamos platicado que en realidad es una función fisiológica normal.
porque una fruta está protegiendo a la semilla, no una fruta es para que me la coma. Entonces el árbol lo hace porque es su semilla y entonces la está protegiendo y la está nutriendo. Entonces todos esos nutrientes que hay de una fruta pues sabe dulce, tiene un montón de azúcares, ¿no? O sea, tiene fructosa, la pectina tiene agua, todo esto va siendo nutriente para la semilla. Entonces ya la semilla después germinará de forma como normal, ¿no? Así es que esta es como que la complejidad de la pectina. Y pues obviamente la pectina nosotros en alimentos las utilizamos. ¿Para qué? Para hacer mermeladas. Entonces, gracias a la pectina se tiene esa viscosidad de la mermelada. Entonces, sí, evidentemente, muchos dicen, bueno, es que es pura azúcar. Si le pensamos, pues a lo mejor, ¿no? Porque pues va a tener, galactosa, perdón, va a tener alabinosa. Sí, sí, puede ser dulce, pero son L, entonces no lo voy a digerir. Ajá. Así es que las que son mermeladas, um, a las que no se les agregó una gran cantidad de azúcar y que tiene formita como de gelecito, pues las podemos comer sin problema, porque no nos va a subir, no vamos a tener un pico glicémico tan evidente debido al tipo de azúcares que este tiene. Ahora, vamos a entrar ahora sí a los glicoconjugados. Esto ya lo habíamos visto en la clase pasada y aquí platicamos que ya va a haber una unión, ¿no? Y les dije que sorprendentemente la mayor parte de las proteínas que nosotros tenemos dentro de la célula van a estar glicoconjugadas. Y también les conté que a partir de aquí nace esa rama de la bioquímica que se llama la glicobiología. Y se dieron cuenta que pues todas estas moléculas son importantes para la señalización, son importantes para la comunicación, porque así como nosotros estamos platicando, estamos aprendiendo diferentes cosas, es porque nos estamos comunicando, porque se abrió un canal para que ustedes se comunicaran y conmigo y yo me comunicara con ustedes. La misma cosa tiene que suceder con las células. Se tienen que estar comunicando, o sea, no es que la célula que yo tengo en mi mano, una que está al lado de la otra, ni se conozcan, no. Ellas tienen que saber cómo está la situación, qué es lo que está pasando, qué tan sana estoy, para saber cómo va a funcionar o si se tiene que empezar a proteger. Ajá. Entonces, los glicoconjugados, la mayoría de las veces, no siempre, la mayoría de las veces van a surgir con la necesidad de que se comuniquen las células. Y les platiqué que los primeros glicoconjugados que ahí vamos a platicar son los que estaban con proteínas. Y les dije, vamos a tener dos. Vamos a tener proteoglicanos y glicoproteínas. Y que ustedes dicen, a ver, proteoglicanos, ok. Proteínas, glicanos, carbohidratos. Súper, me lo aprendí. Glicoproteínas, glicocarbohidratos, proteína de proteína. Sí, ok, ya me lo aprendí. Pero no puede ser lo mismo lo de arriba y lo de abajo. No, tienen funciones completamente diferentes. Pero yo les platiqué que había una diferencia básica entre ambas. ¿Cuáles eran? ¿Cuál es la diferencia básica? No en cuanto a función, básica de un proteoglicano y de una glicoproteína. ¿Qué es, muchachos? Don Leonardo. Aquí estoy, profa, pero no me acuerdo. Doña Karen. Bueno, no sé si está bien que los dos están unidos por monosacáridos. Pero diferencia. ¿Por qué no puedo poner nada más una palabra? O sea, ¿por qué proteoglicanos y por qué glicoproteínas? O sea, ¿por qué? Tiene que ver con concentración. Y entonces yo aquí les pasé la clave y les dije,
Yo, en Dime. los proteoglicanos hay mayor concentración de carbohidratos. Bien, y entonces en las glicoproteínas, muy bien, Grecia. Hay mayor concentración de proteínas. Exacto. Ujú. Esa es la clave, por eso se llaman diferente. ¿Ok? Proteoglicanos es la unión de proteína con carbohidratos, sí, pero hay más carbohidrato. Glicoproteína es la unión de un carbohidrato con una proteína, sí, pero hay una mayor cantidad de proteínas. Ujú. Entonces se dice que generalmente es al 95%. Ujú. Que hay un 95%, por ejemplo, en proteoglicanos tenemos un 95% de carbohidrato y el 5% corresponde a la proteína. Entonces, esa es como la diferencia básica entre ellos. Ujú. Y aquí en proteoglicanos, nosotros tenemos, por ejemplo, el ácido hialurónico o los proteoglicanos que vayan a tener condroitinsulfato, aquellos que tienen queratansulfato. Ujú. Estos componentes, les había platicado yo, que están muy ligados a compuestos que nos ayudan a la protección. Entonces, ¿a qué tipo de protección, por ejemplo, de cuál estamos hablando? Mucoproteínas. Ajá, ellas son mucoproteínas, son conocidas como mucoproteínas, y entonces ellas están relacionadas con la unión, por ejemplo, de mis músculos con mi pielecita, con la formación de cartílago, con la protección de cartílago. Entonces, si se fijan, pues tienen una función muy importante. Porque ustedes podrían decir, bueno, el ácido hialurónico, nosotros ahorita son así como súper jóvenes, ¿no? Pero, y se los dije en la clase pasada, vayan tocando la pielecita de un anciano, ¿no? O sea, ahí se empieza a perder rigidez. Entonces, cuando los proteoglicanos están unidos con ácido hialurónico, vamos a ver cierta rigidez, ¿no? Cierta tensión en nuestra piel. El condroitinsulfato tiene mucho que ver con el cartílago, entonces pregúntenle a familiares mayores, a los que dicen, no, ya me duele la rodilla, ¿no? ¿Qué les han dado? Obviamente cuando van al médico, ¿no? Porque si no, ellos se autorrecetan y lo único que hacemos es tomar glucosamina cuando no sabemos en realidad qué proteoglicano necesita. Entonces, el condroitinsulfato se le da mucho a las personas que, ya sea las actividades diarias que tengan o a lo mejor por lesiones que tuvieron, lastimaron el cartílago. Y entonces, pues la regeneración del cartílago ya no es tan eficiente como la era cuando éramos jóvenes. O sea, a lo mejor en su caso no, pero pues en el de nosotros sí, ¿no? Así es que se los comienzan a dar para poder regenerar lo más que se puede el cartílago y no les duelan las rodillas cuando se paran, no les truene la mitad del cuerpo y cosas así, ¿no? O también estamos viendo lo que tenga que ver con queratansulfato, que también hay mezcla con condroitinsulfato, que tiene que ver con líquido sinovial. No sé si aquí haya alguien que juegue fútbol americano, fútbol soccer o incluso algún otro deporte como el básquet en el que vayan teniendo daños y que tengan pérdida de líquido sinovial. Entonces también esta pérdida hace que se inflamen las articulaciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un huesito, tenemos otro huesito, hagan de cuenta que sea el de su codo o el de su rodilla. Entonces, tienen un hueso, tienen otro, ¿y cómo es que ellos se van a unir? Ah, pues porque vamos a tener cartílago. ¿Y cómo es que todo ese movimiento no va a arruinarse como las puertas, las bisagras que de pronto tenemos que ponerle grasa o algún tipo de aceite? Ah, pues porque yo tengo el líquido sinovial. El líquido sinovial va a estar protegiendo esa articulación, está protegiendo esa unión y entonces pues yo puedo moverlo sin que me truene todo ni que me duela todo, ¿no? Pero también cuando hay ciertas lesiones, pues hay ciertas fugas o hay falta ya de este líquido sinovial y tienen que hacerles infiltraciones para que ya no les duela. Y todas estas cosas que les ponen, la infiltración que les hace, tiene esta mezcla de condroitinsulfato y queratansulfato para pues evitar que les duela y que siga inflamándose, ¿no? Entonces, esa es la importancia de los proteoglicanos.
¿ok? De las glicoproteínas, ahorita vamos a platicar un ratito. Y bueno, como había mencionado Grecia, de los proteoglicanos son conocidas como mucoproteínas. Entonces, su nombre lo está diciendo, al ser una mucoproteína, digamos que la estructura o ¿cómo podría decirle? Sí, la estructura que tiene esta molécula es que no sea tan rígida. O sea, ustedes cuando comen pollo, el cartílago hasta lo pueden masticar, ¿no? En cambio, un hueso, pues no. Entonces, es una estructura mucho más ligerita, más liviana, más flexible y por eso la función que tiene dentro de nuestro cuerpo. Todas estas moléculas de proteoglicanos van a tener algo que se conoce como GAG. A lo mejor si ustedes lo buscan así en los libros solo van a encontrar GAG. ¿Y qué es GAG? Es la glucosa aminoglucanos. Entonces va a tener unidades repetidas de glucosa aminoglucanos, es decir, van a tener aminoazúcares o aminocarbohidratos, que van a ser parte de estos proteoglicanos, ¿ok? Y aquí tenemos una imagen de este proteoglicano. Vean cómo solamente esta parte verde son proteínas y todo lo demás son carbohidratos. Entonces acuérdense que si es proteoglicano, la mayor parte va a ser carbohidrato. Vean el ácido hialurónico que les dije. Vean cómo está unido a algunas proteínas, a otro tipo de carbohidratos que son los GAG, aquí dice cadenas de GAG. Y entonces cuando esta está completamente íntegra, pues va a tener nuestra piel estiradita. Cuando empieza a perder estas ramificaciones, se empieza a perder esa rigidez o esa tensión que tiene nuestra piel y ya se empieza a ver toda más aguadita. Y esta es la forma en la que va a estar anclada en nuestras células, porque pues va a necesitar un anclaje, ¿no? Así es que va a entrar o va va a interrumpir la membrana, que es lo que vemos acá, aquí. Esta es una membrana, aquí está así enterradito y vean cómo salen todas las cadenas. Así es como van a estar dentro de nuestro cuerpo, o sea, no es que sean moléculas que andan ahí así perdidas de la vida, ¿ok? Y de aquí vamos a pasar a las otras que son las glicoproteínas. En las glicoproteínas nos siempre sale que están unidas por enlaces tipo O o enlaces tipo N, y a veces nos quedamos así de, ¿cómo que tipo O y tipo N? Bueno, nos está indicando únicamente la forma en la que se va a unir con los aminoácidos. Y por ejemplo, aquí nos está diciendo cómo se está uniendo con la serina. Este que dice de tipo O nos está diciendo cómo se va a unir con la serina. Así es que aquí lo único que va a hacer es que se va a unir a través de un oxígeno. Por eso se llama de tipo O. Entonces las glicoproteínas pueden tener enlaces tipo O, ya sea con serina o con treonina. ¿Por qué se llama tipo O? Porque se están uniendo únicamente a través de un oxígeno. Por eso es tipo O. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra forma tenemos de unirse? Por enlaces tipo N. Y esta no es otra cosa más que la unión con un aminoácido a través de su grupo amino. Cuando ya entremos a la parte de proteínas, vamos a ver que las proteínas se van a estar uniendo a través de su carboxilo. Es decir, hay un carboxilo, grupo amino, se unen. Carboxilo, grupo amino, se unen. Eso quiere decir, no tienen que aprendérselo ahorita, cuando veamos proteínas se lo aprenderán. Eso quiere decir que este grupo amino va a participar siempre y cuando estemos al inicio de la proteína. ¿Por qué? Este es un aminoácido, otro aminoácido, otro aminoácido, otro aminoácido, otro aminoácido. Aquí tenemos el grupo amino. Aquí tenemos el grupo carboxilo. Este es su grupo amino terminal, carboxilo terminal.
Cuando ellos se unen, aquí está el amino, aquí está el carboxilo, aquí está el amino, aquí está el carboxilo. Es decir, los amino y carboxilo están ocupados formando enlaces. Si se va a formar una glicoproteína, el único lugar en donde se puede unir es en el primer aminoácido, que es donde tiene su grupo amino libre. Generalmente las glicoproteínas que se unen por enlace N lo hacen con proteínas en el que su primer aminoácido es asparagina. ¿Qué es lo importante de aquí? Que nos aprendamos. Las glicoproteínas se pueden unir por enlaces tipo O y N. En tipo O participan serina y treonina. En tipo N participa asparagina. Si van a anotar algo, anótenlo. Maestra dijo que era un enlace tipo N cuando era la unión de un aminoácido con qué? De tipo N es la unión de un carbohidrato con un aminoácido en su extremo amino y que principalmente era con asparagina. ¿Ok? ¿Tienen duda hasta aquí o podemos seguir? Podemos seguir, Miss. Va. Entonces, ¿a quién tenemos en las glicoproteínas? Tenemos a una molécula que se llama mucina. La mucina es un compuesto de cadenas de N-acetilgalactosamina con cadenas peptídicas pues, bastante grandes. ¿Qué tiene de importancia la mucina? La mucina va a ser una sustancia que vamos a tener en la mayor parte de las cavidades que tenemos los humanos. Entonces, ¿en dónde podemos encontrar nosotros a la mucina? En el tracto gastrointestinal, en la cavidad oral, en la cavidad genital, por ejemplo. Esta mucina lo que hace es proteger nuestros tejidos. Entonces, si ustedes tocan con su dedito en la parte interna de sus cachetes, o sea, meten su dedo a la boca y tocan sus cachetitos, tóquenlo, ¿cómo se siente? Háganlo, ¿no tienen cachetes? Como aguado. Ajá, pero se siente como bien lisito, ¿sí o no? Ah, sí. Ok, entonces, obviamente nuestro tejido es completamente lisito, pero como dice su compañera, se siente como algo aguadito ahí, como algo viscosito. Pero si ustedes ponen su dedo igual, de nuevo por dentro de su boca, en su cachetito, y separan su dedo, no se le forma un hilo de baba, porque ustedes podrían decir, ay, pues es la saliva. No, o sea, si ustedes tocan saliva, pues se hace hilo de saliva, ¿no? Si tocan ustedes por dentro su boquita, no se hacen esos hilos. Obviamente no lo van a hacer. Si metieran su dedo allá a su esófago, pues tampoco se va a sentir, pero no lo van a hacer porque se van a andar vomitando. Pero eso es la mucina. Ajá. Eso es lo que está protegiendo ciertas cavidades que nosotros tenemos.
¿Y por qué las van a proteger? Por el tipo de tejido que hay. O sea, si ustedes tocaron por dentro, ahora toquen su cachete por fuera, no se siente lo mismo, incluso es mucho más rígida pues, nuestra piel que lo que tenemos por dentro. Así es que la mucina nos va a servir para proteger. Dentro de nuestro intestino tiene un papel muy importante. Hagan de cuenta que su intestino es como un tubito de papel de baño. En la parte interior, todo es en la parte interior de su intestino, toda la pared de ese tubito nos va a servir para absorber nutrientes. Entonces, esa es la forma en la que nosotros podemos nutrirnos. Ajá. No es que agarren así el alimento, lo hagan todo, lo destruyen todo y de repente por algún lado nos entre, no. El mismo intestino, por los movimientos que va haciendo, va generando el avance de lo que me comí, pero también va absorbiendo todo. Pero la mucina va a ayudar a decidir qué sí y qué no es lo que va a pasar. Porque si no, nosotros nos podríamos morir de una septicemia. Hagan de cuenta que su intestino es, ¿han visto estos tubos como, la verdad no sé de qué están hechos, pero que lo llevan para nadar en las alberquitas? Cuando no saben nadar, llevan como unos tubos. ¿Los han visto? Que parecen como de esponjita. ¿O no? Sí, Miss. Sí. Hagan de cuenta que así es nuestro intestino. Ajá. Entonces, a través de eso va a pasar agua. Y si pasara cualquier cosa, pues pasarían también bacterias y llegarían a nuestro torrente sanguíneo. Una vez que el intestino lo absorbe, eso va a pasar directo a torrente sanguíneo. Así es que tiene que filtrar que sí y que no. ¿Qué es lo que hace también la mucina? Va a ayudarle un poquito a las bacterias benéficas que tenemos en el intestino a que se detengan, a que se agarren un poquito. Se detienen y ellas ya hacen el resto, ellas tienen capacidad de colonizar, pero algo al menos las debe de tener un poquito. ¿Qué otra cosa hace la mucina? Atrapa patógenos. Entonces los atrapa y las bacterias benéficas que tenemos que pueden colonizar nuestro intestino ya las tienen ahí cerquita para matarlas. Ayuda a la diferenciación de los tipos de nutrientes que sí necesitamos, entonces los va jalando, los va absorbiendo y los va dejando pasar. Entonces fíjense qué importancia tiene la mucina dentro de nosotros. Cuando nosotros tenemos algún problema gastrointestinal y la mucina se pierde, entonces no hay nada ni que detenga a las bacterias benéficas para que puedan seguir colonizando, no podemos absorber nutrientes y corremos el riesgo de que si ese problema gastrointestinal que yo tengo es debido a una infección muy fuerte, hagan de cuenta porque nos comimos los tacos del metro Hidalgo y entonces tenía una cantidad de salmonela enorme. Esa salmonela, como ya no hay nada que la atrape y la mate, entonces se agarra del intestino y lo perfora. Entonces la mucina ayuda a proteger, ayuda a nutrir y ayuda a que se establezcan los microorganismos que son parte de mi biota intestinal. Profesora, ¿qué dijo que atrapaba la mucina? Bacterias patógenas y ayuda a que las bacterias benéficas colonicen el intestino. Y finalmente las mucinas también nos van a ayudar a lubricar. Y nosotros vamos a ver la utilidad de la lubricación, por ejemplo, cuando estamos súper mal de nuestra garganta y que decimos que la tenemos seca,
pues incluso llega a arder porque no hay mucina encima de nuestro tejido. Ajá. Entonces ayuda a la lubricación. Así también vamos a tener otro tipo de glicoproteína que es muy importante, que es la transferrina. La transferrina es una molécula que está formada principalmente por acetilglucosamina, manosa, galactosa y ácido siálico. En esta imagen, lo que nosotros estamos viendo es cómo está formada la transferrina. Aquí dice N, aquí dice C. Y hace rato ya les había explicado muy por encimita cómo era una proteína. Y les dije, tenemos un aminoácido, unido a otro aminoácido, unido a otro aminoácido, unido a otro aminoácido. Van a tener un extremo amino terminal y un extremo carboxilo terminal. Entonces, esta es la proteína o el péptido. Y va a tener ramificaciones. Estas ramificaciones van a ser los carbohidratos. Entonces, de nuevo, son glicoproteínas, la mayor parte son proteínas. Entonces, esta proteína es muy grande y va a tener pequeñitas ramificaciones. ¿Para qué nos van a servir? Bueno, nos van a servir porque el hierro tiene que ser transportado también. El hierro ya sabemos que pues es parte de la hemoglobina, pero antes de que sea parte de la hemoglobina tiene que transportarse y se va a transportar a través de la sangre. Nuestra sangre no solamente va a servir para el transporte de oxígeno o para el transporte de CO2, sino el transporte de cualquier nutriente, por ahí va a pasar. Porque es como si fuera el sistema de entregas. La sangre va a pasar por todo su cuerpecito y entonces eso ayuda a que vaya repartiendo lo que se necesita por todos lados. Así es que algo que va a transportar es hierro. Entonces el hierro, antes de que entre a la hemoglobina, va a ser absorbido, vamos a absorberlo nosotros a través de nuestros alimentos y va a llegar a torrente sanguíneo. Así es que esta molécula que es conocida como transferrina se va a encargar de que la transporte. ¿Listo, muchachos? ¿Puedo cambiarle? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Qué otro tipo de glicoproteínas tenemos? Las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas las van a ver en su materia de inmunología, ¿no? Pero aquí nosotros podemos ir adelantando que estas inmunoglobulinas pues van a ser proteínas, van a estar formadas por cadena liviana, por cadena pesada y sorpresa, en la cadena pesada van a tener unido un oligosacárido. Entonces, dentro de todo lo que tiene que ver con el sistema inmune, pues también las glicoproteínas van a tener un papel importante. Y otro tipo de glicoproteínas que tendremos son algunas hormonas. Muchas de las hormonas son glicoproteínas. ¿Qué glicoproteínas o qué hormonas más conocidas tenemos que tienen este tipo de estructura? Por ejemplo, la hormona luteinizante, la gonadotropina coriónica, y la folículo estimulante.
Todas estas hormonas son aquellas que están involucradas en cuando aún no nacemos en la diferenciación, cómo se van formando nuestros, ya sea estrógenos o testosteronas, que se lleva a cabo la formación de los órganos reproductivos, pero pues en una mujer embarazada también se verifica niveles de la hormona luteinizante, gonadotropina coriónica y folículo estimulante para saber la salud del feto. Entonces, analicen cómo lo que les digo tiene cierta lógica. Ellos, este tipo de moléculas sirven para comunicar algo. Entonces, la mucina, pues serviría para decir, oye, hay aquí un tipo de infección. Algo se tiene que hacer y entonces ustedes empiezan a sentir los retortijones en el intestino. Ujú. La transferrina que va llevando todo el hierro lo va mandando por todos lados. Entonces, si de pronto hay algún problema, hay una falta de hierro, entonces la transferrina avisará que ya no está transportando absolutamente nada. Las inmunoglobulinas que van a estar presentes cuando tenemos algún tipo de infección activa, entonces ellas también estarán avisando algo. Ajá. Fíjense cómo todo es comunicación, todo es comunicación. Las hormonas de la misma forma, que eso lo van a ver cuando estén en genética, les van a platicar cómo cuando todavía no hay una diferenciación de las células, cuando apenas hubo una fecundación y que apenas están separándose o hay una multiplicación de las células, cuando estamos en la etapa de blastocistos, por ejemplo, empieza a haber la secreción de hormonas para determinar de qué sexo va a ser el producto. Uh-huh. Obviamente ya lo traemos en nuestros genes, si traemos XX o traemos XY, pero si traemos XY, por ejemplo, pues van a determinar qué es lo que sí se va a formar y qué es lo que no se va a formar. Entonces, las mismas hormonas que se vayan generando irán avisando qué es lo que sí se debe de desarrollar y qué es lo que no se debe desarrollar. Y cuando yo les dije, cuando se va siguiendo un embarazo, también se ven estos niveles de hormonas. Ajá. Cuando hay un adecuado nivel de hormonas, entonces dicen, la mamá está sana, el producto está sano, vamos bien, ¿no? Cuando de repente una hormona está en concentraciones más altas o más bajas de la que debería de estar, es como un foco rojo. Entonces ahí ya pueden decir, el feto trae alguna malformación, el feto trae algún problema, tenemos alguna amenaza de aborto y entonces ellas son señalizaciones. Van diciendo qué es lo que está pasando. ¿Ok? ¿Queda claro, chicos? ¿Puedo cambiarle ya? Sí, maestra. Ahora vamos a empezar con glicoconjugados. Los glicoconjugados son moléculas que van a tener carbohidratos y lípidos, que es la biomolécula con la que vamos a seguir el día jueves. Entonces, aquí vamos a seguir la misma lógica. Se va a llamar glicolípido cuando la mayor parte de la molécula esté formada por Lípidos. Bien. Y lipopolisacárido cuando la molécula esté formada en su mayoría ¿por qué, muchachos?
lípidos. No, lipopolisacáridos. Carbohidratos. Carbohidratos. Ujú. Bien, entonces ahí seguimos con la misma lógica. Obviamente esta es una pregunta de examen, ¿no? Dentro de los glicolípidos nosotros vamos a tener tanto a los glicoesfingolípidos como a los glicerolípidos. Aquí hay que poner el nombre completito, porque cuando nosotros lleguemos a lípidos, vamos a conocer a los esfingolípidos, por ejemplo, y a los glicerolípidos, pero ya no la traen la palabra glico, ¿ok? Entonces, glico nos está diciendo que es la parte de carbohidratos. Entonces, unos van a ser carbohidratos unidos a esfingolípidos y otros son carbohidratos unidos a glicerolípidos. Vamos a ver uno a uno. Los glicoesfingolípidos, déjenme quitar esto aquí porque no. Los glicoesfingolípidos van a ser aquellos que van a estar compuestos por una unidad de ceramida. Esta molécula es la ceramida, que la vamos a conocer a detalle en lípidos, ¿ok? Esta es la ceramida. La ceramida está formada por esfingosina, que es esta molécula que nosotros tenemos en verde, y está unida a un ácido graso, que es esto que vemos aquí en beige. Esto es una ceramida. Entonces, repito, ahorita lo único que tienen que acordarse es la ceramida está formada por esfingosina y un ácido graso. ¿Ok? Un glicoesfingolípido, entonces, cuando tengamos la ceramida, esta se va a unir generalmente con un monosacárido o con un oligosacárido pequeño. Siempre, siempre, siempre por un enlace de configuración beta. Entonces vean aquí nuestro carbohidrato. Vean cómo el OH lo tenía arriba. Acuérdense que si es OH, H así, en su carbono numérico, esto es alfa. Y si este es el carbono numérico y tenemos OH y H, esto es beta. Entonces los glicoesfingolípidos van a unirse con un monosacárido, el cual tiene configuración beta. Dentro de los glicoesfingolípidos vamos a tener los cerebrósidos, los globósidos y los gangliósidos. Ahorita vamos a hablar uno a uno. Vamos a dejarlo primero muy general. Un cerebrósido va a tener igual su ceramida y va a estar unido a un monosacárido que ya sea de galactosa o de glucosa. Un globósido va a tener la ceramida y va a tener un oligosacárido pequeño. Y ese oligosacárido generalmente va a traer moléculas de lactosa o va a ser una ceramida unida a lactosa. Repito, globósido. Es una ceramida más un oligosacárido pequeño. Y ese oligosacárido va a traer lactosa. O en su defecto, va a ser una ceramida unida a una lactosa.
Y finalmente vamos a tener los gangliósidos. Los gangliósidos también van a presentar en su estructura una ceramida y un oligosacárido que es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque este oligosacárido puede ser ramificado. Esa es la diferencia con el globósido. El del globósido es un oligosacárido pequeñito que obviamente no va a ser ramificado. ¿Ok? El gangliósido va a tener un oligosacárido que es un poquito más grande porque va a estar ramificado. Y además, algo importante es que va a tener muchas unidades de ácido N-acetilneurámico, que es conocido como el ácido siálico. Ya se los escribí ahí. ¿Ya le puedo cambiar, chicos? Vamos a comenzar con los cerebrósidos. Como les mencioné hace ratito, los cerebrósidos van a tener la ceramida y un monosacárido, que les dije que generalmente era una galactosa y una glucosa. Entonces, por esa razón, los cerebrósidos son conocidos como ceramidas monohexosas. ¿Ok? Porque acuérdense que o solo tienen de galactosa o de glucosa. ¿Qué es lo que tienen ellas de importantes? Su nombre lo dice, cerebrósidos. Van a tener mucha relación con el sistema nervioso central. ¿Quién maneja al sistema nervioso central? Mi cerebro. ¿Por qué puedo mover un dedito? Porque mi cerebro manda la señal de que quiero mover el dedito. ¿Cómo lo manda? A través de mi sistema nervioso central. El sistema nervioso central va a comunicarle a mi músculo que se debe de mover. Entonces, por eso se dice que son componentes importantes del músculo y el sistema nervioso central. Entonces, a los cerebrósidos que están unidos con galactosa se llama galactocerebrósido. A los que están unidos con glucosa se llama glucocerebrósido. ¿En dónde se encuentran? Ahí yo les puse una imagen de una neurona y entonces los cerebrósidos se van a encontrar en esta parte, en lo que se llama vaina de mielina. Aquí van a estar aquí van a estar almacenados y van a tener una función importante, que sería la correcta función o comunicación que tienen las neuronas. Si estas neuronas están dañadas, es decir, no van a tener función, en gran medida se debe a que hace falta cerebrósidos. Entonces, vean cómo siguen siendo parte ellos de la comunicación, porque una neurona se comunicará con otra y entonces estamos hablando al final de comunicación. Ahora vamos a tener otros, que son los globósidos. Los globósidos se dice que son constituyentes normales de las membranas celulares no nerviosas. Esa es la diferencia del de acá. Entonces, en nuestras neuronas vamos a tener cerebrósidos, pero también en las células de mi cerebro vamos a tener cerebrósidos. Todo mi sistema nervioso central tiene cerebrósidos. Los globósidos van a ser aquellos que van a estar en las membranas, pero no de células nerviosas.
Ujú. Es decir, van a estar presentes en la mayoría de los órganos sistémicos. Vamos a tener globócidos en hígado, en riñón, en intestino, vaso, páncreas, ¿ok? En las membranas vamos a tener globócidos. ¿Para qué sirven? Sirven para la regeneración celular. Ajá. Ellos, no todos, obviamente, algunos globócidos van a tener esa capacidad de ir avisando cuando las células tienen que dividirse. Entonces, digamos que nosotros tenemos a nuestro riñón y las células de nuestro riñón se van a ir renovando cada cierto tiempo. Obviamente ese cada cierto tiempo no es todos los días, solamente la piel, las células de la piel son las que se renuevan todos los días. Las de otros órganos no, por ejemplo las del hígado se renueva cada año. Así es que los globócidos serán como la alarma, es decir, oye, ya llevamos un año, tienes que empezar a dividirte para que se renueven. ¿Para qué? Para que en el momento que haya nuevas células, las otras se mueran. Eso quiere decir que imagínense su páncreas, que su páncreas midiera, no sé, 4 centímetros. Cuando llega el tiempo de división celular, no quiere decir que ahora su páncreas va a medir 8 centímetros. Su páncreas va a medir 4 centímetros toda la vida si es que están sanos. Ajá. ¿Por qué? Porque estos globócidos avisarán que tiene que dividirse, pero también se avisará que esa célula vieja se tiene que morir. Entonces, por eso se dice que participan en la proliferación celular. Pero ojo, ahí le puse un asterisco. ¿Por qué? Porque se ha visto que cuando hay cierto daño o cierta alteración en estos globócidos, ¿a qué se refiere con daño o alteración? Puede que esté modificado la unión que tienen, a lo mejor ya no está bien unida la glucosa o la lactosa o qué sé yo, o que el lípido tiene alguna alteración, entonces empiezan a fallar. Otra cosa también importante es que estos aparecen gracias a que proteínas los sintetizan. Es decir, no porque yo tenga galactosas ya se va a ir a pegar con un lípido, no. Va a haber enzimas que se van a encargar de unirlas. Si hay algún problema en esta formación, entonces puede ser perjudicial. ¿Qué es lo que se ha visto? Muchos tipos de tumores aparecen debido a daños en los globócidos. Ajá. Es decir, que no se manda la correcta señalización y de pronto, quién sabe por qué, sale la señal de que tiene que dividirse y dividirse y dividirse y la célula ya se dividió y le pide otra vez que se divida y le pide otra vez que se divida y entonces eso hace que haya una proliferación no regulada y que las células que se tenían que morir no se mueran y lo único que se está haciendo es formar un tumor. Entonces los globócidos ayudan en la proliferación celular, sí, pero también se han visto involucrados en la formación de tumores. ¿Ok? Y como les había comentado, los globócidos en su mayoría van a tener lactosa, que es una galactosa con una glucosa, y podemos tener unos un poquito más grandes, déjenme ponérselos aquí. Aquí están, pero no se alcanza a ver. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos glucosa, galactosa, galactosa, glucosa, galactosa, galactosa y tenemos N-acetil galactosamina. Entonces, ustedes dirían, pero dijo que tenían, lactosa. Aquí la tienen. Esta galactosa con esta glucosa forman una lactosa.
Esta galactosa con esta glucosa forman una lactosa. Ujú. Y aquí tienen abajo otro ejemplo de otro globócido, ¿no? Entonces tenemos la ceramida, todo esto es la ceramida, y aquí tiene glucosa, galactosa, N-acetilgalactosamina. Esta galactosa y esta glucosa están formando la lactosa. Esta ceramida, vean la forma que tiene, aquí. Y aquí en la imagen de arriba no la están pintando igual. Esta es la ceramida, esta cosita aquí, que tiene como dos patitas, esta es la ceramida. Uh-huh. Y oh, sorpresa, los globócidos también funcionan como receptores de toxinas. Y estas toxinas pueden ser producidas por plantas, por bacterias, por hongos. Y entonces nuestras células van a tener receptores que no, obviamente no funcionan únicamente para ellas, pero que tienen la capacidad de unirse a esas toxinas. Uh-huh. Entre los ejemplos tenemos al globócido GB3 y al globócido GB4, que son receptores de la endotoxina de Escherichia coli O157, conocida como verotoxina. Ahí está. Uh-huh. Y esa es la razón por la que este tipo de moléculas, estas toxinas, nos hacen daño, porque tienen la capacidad de engañar a los receptores. Y entonces a lo mejor esos son receptores para otro tipo de moléculas que son buenas para la célula, pero también tienen un parecido y ahí van las toxinas y se pegan a ese receptor. Y entonces una vez que se pegan, pues empiezan a causar problemas. Uh-huh. Y es cuando nosotros nos intoxicamos. ¿Ok? Y por último vamos a tener a los gangliósidos. Los gangliósidos, si se acuerdan, dijimos, son aquellos que tienen la ceramida, están unidos a un oligosacárido que es un poco más complejo porque va a estar ramificado, es decir, es un poquito más grande. Estos gangliósidos van a participar en la transmisión de los impulsos nerviosos y también van a estar presentes en los centros de receptores de acetilcolina y muchos otros neurotransmisores. Ustedes van a decir, no entendí absolutamente nada, ¿qué tiene que ver con esto? Los gangliósidos lo que hacen es que ellos le pasan la información de un lugar a otro. Un ejemplo es el de acetilcolina. Ustedes van a tener su sistema nervioso central. Ese sistema nervioso central se comunica con los músculos y es lo que les dije ahorita. Tu cerebro dice, quiero mover un pie, ustedes mueven el pie, pero no lo mueven porque ustedes quisieron. Lo mueven porque su cerebro mandó la señal de que, ella quiere mover el pie, pero yo soy el que va a decidir. Entonces ya el cerebro le dice, a ver, sistema nervioso central, avisa que deben de mover el pie. Y entonces lo podemos hacer. Las neuronas van a servir para mandar información, pero esa información se va a ir pasando como en cascada. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ahí nosotros tenemos un astrocisto, que en esta imagen de aquí. Entonces, el astrocisto también va a servir para que las neuronas se empiecen a comunicar. Son como un soporte, como si tuviéramos como muchos informantes, ¿ok? Entonces, los receptores van a ser estos, por ejemplo, aquí en este dibujo que dice GM1, él es un receptor. Entonces, le va a pasar la comunicación al astrocisto o el astrocisto se lo pasa a la neurona y ahí se están comunicando uno con otro. Ahí va a haber receptores. Entonces, los gangliósidos son partes de estos receptores. Uno de los ejemplos más sencillos es el que tiene que ver con la acetilcolina.
En la acetilcolina, nosotros vamos a tener un músculo, aquí, con sus células, evidentemente. Va a haber receptores. Y vamos a tener una neurona motora. La neurona motora es esta que parece un pie. Cuando ustedes quieran sonreír, para que se les mueva sus músculos, el cerebro mandó la indicación de estar sonriendo, muevan el músculo. Va a mandar acetilcolina. La acetilcolina lleva el mensaje de que ustedes están sonriendo. La neurona motora libera la acetilcolina y le dice a sus músculos de su cara, sonrían. La acetilcolina se pega aquí y es la indicación de sonríe. Y su músculo se mueve. Entonces, pongan su carita y sonrían. Vean cómo se mueve el músculo. Ahí se movió porque rápidamente su cerebro manda acetilcolina. Llegan las neuronas motoras, le avisan al músculo, la acetilcolina sale, se pega a los receptores de su músculo y ustedes sonríen. ¿Cuándo? ¿Han escuchado del Botox? ¿O no? Sí, Sí. Cuando una persona se pone Botox, es decir, se pone una concentración muy bajita de una toxina que se llama botulínica, la toxina botulínica engaña y se mete aquí. Le voy a poner TV, TV y TV. Y entonces, cuando ustedes dicen quiero sonreír, pero están intoxicados con una toxina botulínica, aunque digan que quiero sonreír, no van a sonreír. ¿Por qué? Porque este receptor está ocupado con la toxina botulínica. Ajá. Entonces la acetilcolina, por más de que llegue, ahí está ocupado y no tiene a dónde unirse y el mensaje que mandó el cerebro no va a llegar al músculo porque hay algo que está estorbando. Entonces los gangliósidos son parte de estos receptores. Esas Y que yo pinté ahí, que las vamos a poner de otro color, las vamos a poner de rojo, aquí hay gangliósidos. Entonces estos gangliósidos se encargan de recibir información. Mandan, la acetilcolina llega con el mensaje y le dice al músculo, dicen que te muevas. Entonces vean cómo está involucrado en comunicación. Esto sucede, obviamente, de forma controlada con las personas que se ponen Botox. Las personas que se ponen Botox se están poniendo una toxina en su rostro, pero a concentraciones terriblemente bajas. Y es por eso que cuando se las ponen, les queda como rígido, porque el objetivo es que el músculo no siga teniendo ese movimiento para que las arrugas no se vean. Y entonces por eso las personas se ven como estiradas, porque aunque quieran sonreír o algo así, no lo pueden hacer. Fíjense en las personas que se inyectan Botox en las comisuras de la boca. Entonces, generalmente eso lo hacen las personas que salen en televisión, es donde lo pueden ver más fácilmente, ¿no? A menos que vayan a la calle a buscar quién se lo pone. Pero cuando se lo ponen cerca de las comisuras de la boca y hablan, parece que son ventrílocos porque no se ve el movimiento, porque no está llegando la señal de que estás hablando y que entonces los músculos de tu cara deben de ceder para que se pueda ver tu gesticulación. Entonces no se ve nada de movimiento, parecen como ventrílocos. Entonces, eso es porque el receptor está ocupado. ¿De qué está hecho el receptor? De gangliósidos. ¿Quedó claro? Bueno. Maestra, ¿cómo dijo que se llamaban las toxinas donde puso TV? Toxina botulínica. Ah, ok, gracias. Toxina botulínica. ¿De dónde sale esta? La produce Clostridium. Ay, no, se lo escribí mal. Aquí, mayúscula. Clostridium botulinum. Es una bacteria anaerobia estricta. Cuando alguien en verdad,
se intoxica con Clostridium botulinum, es difícil que ahorita ya alguien se intoxique, pero cuando empezaba la época de aprender a enlatar, hace miles de millones de años, y que llegaban a tener, no enlataban bien, y entonces la bacteria que daba ahí adentro, pues ella crece bien en anaerobiosis. Producía esta toxina y cuando las personas se lo comían, empezaban a tener vómitos y después ya no podían respirar y obviamente se ahogaban y ya no se podían mover y quedaban todos tiesos. Y era porque pues, el Clostridium había producido un montón de toxina botulínica y pues empieza a inhibir a este neurotransmisor, a la acetilcolina, y entonces pues obviamente se detiene todo lo que se contrae en nosotros se detiene y se mueren las personas. Pero eso ya no pasa ahorita. Es muy difícil que algún enlatado falle, muy difícil. Ahora aquí vamos a ver nosotros pues un dibujito de un gangliósido. Entonces de nuevo, aquí tenemos nosotros a la ceramida, esto es la ceramida, sigan el apuntador. Aquí tenemos nosotros al oligosacárido, vean cómo estas son sus ramificaciones. Esto que se llaman, que le dicen nana, es el ácido acetil neurámico, que es el ácido ciálico. De nuevo aquí tenemos otro dibujito. Esto que parece aquí como una, no sé cómo le pueden decir, como un arquito. Esta es la ceramida. Aquí tenemos el oligosacárido ramificado. Entonces, esa es la forma de un gangliósido. Y también van a darle la especificidad a los grupos sanguíneos. Este de los grupos sanguíneos es muy interesante porque nosotros, sobre nuestros glóbulos rojos, vamos a tener gangliósidos. Estos gangliósidos tienen una función antigénica. Son antígenos, ¿ok? Y ¿saben algo ustedes de la sangre? ¿Saben los grupos de sangre que existen? ¿Han escuchado algo? ¿Qué me pueden contar de la sangre? ¿Qué tipo de sangre son? ¿Qué han escuchado de la sangre? Pues hay como varios grupos, ¿no? De O positivo, A, B y así. Creo que A y esas son como más ácidas, creo. Son diferentes. La mayoría son, en México al menos, la mayoría son grupo O, la mayoría. A y B tienen que ver en realidad por el tipo de antígenos que van a tener sobre su membrana y obviamente también del tipo de anticuerpos que se produzcan. Es una forma de defenderse, es una forma de protegerse. ¿Por qué? Estos antígenos están formados por un gangliósido, es decir, un lípido, una ceramida unido a un oligosacárido. El extremo que son de los carbohidratos es lo que va a ser diferente. Entonces, fíjense cómo aquí se va repitiendo. Vean aquí el moradito que tenemos, el verdecito, el rosita. Terminamos con una galactosa. Tenemos una fucosa. Y vean cómo aquí tenemos un ácido. Y aquí tenemos una galactosa. Entonces, esta gran diferencia que tenemos en estas dos cadenas, tanto del antígeno A como del antígeno B, son importantes. ¿Por qué? Porque este aminoazúcar que tenemos aquí, este en azul, y esta galactosa son colocados sobre la parte glicosídica con una enzima especializada. Entonces va a haber una enzima que va a poner esta molécula azulita de aquí y va a haber una enzima especial para esta molécula verdecita. Fíjense cómo el antígeno O no la tiene. Eso hace que
las personas que tenemos sangre tipo O, nuestros nuestros glóbulos rojos no son antigénicos. En cambio, los que tienen sangre tipo A y sangre tipo B, sus glóbulos rojos sí son antigénicos. De esto va a depender del tipo de sangre que yo pueda recibir o a quien yo le pueda donar. Entonces, cuando nos enseñan los grupos sanguíneos, siempre nos van a decir, hay antígenos A y antígenos B. No existen antígenos O. Eso es lo que siempre nos dicen. De forma estricta, de forma estructural, tanto A como B, como AB, como O, tienen antígenos. La diferencia es que el antígeno O no tiene función, no tiene una respuesta antigénica. Eso lo van a ver en inmunología. Entonces, los que tienen sangre A, B y AB, sus glóbulos rojos sí van a tener una respuesta antigénica. Es decir, que tienen una forma de actuar sobre algo, contra algo. Los O no. Como los O no tienen cómo defenderse, su globulito rojo no tiene cómo defenderse, va a formar anticuerpos. Y entonces los anticuerpos que formamos las personas que tenemos sangre tipo O son anti-A y anti-B. Es decir, se van a defender contra los antígenos A y contra los antígenos B. Ajá. Las personas que tienen tipo de sangre A van a defenderse de los B. Ajá. Y entonces ellos producen anticuerpos tipo B. Los del grupo, que tienen tipo de sangre B, van a defenderse contra los de la. Entonces van a tener anti-A. Si se fijan, nadie tiene anti-O porque el antígeno O no despierta una respuesta inmune. Entonces, por eso, la sangre tipo A no se ve atacada por los glóbulos rojos de sangre tipo O ni los de la B. Ajá. ¿Eso qué hace? Que el grupo sanguíneo O sea el donador universal. ¿Ok? Nosotros le podemos donar a los A, a los B, a los AB, porque nuestros glóbulos rojos no van a despertar ninguna respuesta inmune. ¿Ok? Pero a nosotros, a los tipo O, no nos puede donar cualquiera. Solo nos pueden donar los tipo O. ¿Por qué? Porque si se fijan, nosotros tenemos el anticuerpo anti-A y anti-B para defender a mis glóbulos rojos. Si a mí me ponen sangre A, va a venir, tipo A, va a venir con el antígeno A. Y yo tengo un anti-A, entonces voy a defenderme contra este glóbulo rojo. Si me ponen sangre tipo B, yo tengo un anti-B y me voy a defender también. Entonces, por eso, los que tenemos sangre tipo O, solo podemos recibir sangre tipo O. ¿Ok? Vamos a hacer el ejemplito con la sangre tipo A por si no entendimos nada. La sangre tipo A tiene un antígeno A. Y ella va a producir anticuerpos anti-B. ¿Qué pasa si yo le pongo sangre tipo B? ¿No los va a aceptar? No lo va a aceptar porque yo tengo anticuerpos tipo B. Pero si yo le pongo sangre tipo O, ¿qué va a suceder a esta persona que tiene sangre tipo A? Sí los acepta. Sí los va a aceptar, exacto. Entonces sí los va a aceptar finalmente porque su antígeno no está despertando una respuesta inmune. Entonces, estas cositas, estos palitos que ustedes ven aquí, esto que dice antígeno A, antígeno B o ninguno, que serían solamente los palitos, si se fijan solo sería este pedacito.
Están hechos o son un gangliósido, porque vamos a tener nosotros nuestro glóbulo rojo y en el glóbulo rojo va a estar anclado el lípido, que sería esta ceramida, y va a dejar afuera este oligosacárido. ¿Ok? Entonces, los antígenos que tienen arriba nuestros glóbulos rojos son gangliósidos. ¿Ok? ¿Tenemos alguna duda? ¿No? ¿No? Y vamos a llegar al final, que es a los glicoglicerolípidos. Los glicoglicerolípidos pues van a ser aquellos que van a tener un carbohidrato unido a un lípido que en su estructura va a tener glicerol. Los glicoglicerolípidos se van a encontrar en los tilacoides. ¿Qué son los tilacoides? Vamos a ponerle acá. Esto que están viendo ustedes aquí es un cloroplasto. ¿Quiénes tienen cloroplastos? ¿Las plantas? Las plantas. ¿Y para qué sirven? ¿Dar el color? No es la principal función. ¿Para qué sirven las plantas? No me acuerdo bien, pero ahí sucedía una de las fases, ¿no? La fase luminosa o la oscura. Una de esas. Ajá. ¿Pero la fase de qué? La fotosíntesis. La fotosíntesis, exacto. Entonces, los glicoglicerolípidos van a ser parte de los tilacoides. Los tilacoides están involucrados en la fotosíntesis en la fase lumínica. Entonces, son estos sandwichitos que están aquí. Cada uno de ellos se llama tilacoide y el conjunto de tilacoides se llaman grana. Así es que las membranas de estos tilacoides van a estar hechos de glicoglicerolípidos. Y estos glicoglicerolípidos pueden estar hechos por galactolípidos, déjenme quitarles el zoom, estar hechos o formados por galactolípidos o por sulfolípidos. Los sulfolípidos, si se fijan aquí, es un grupo que se le agrega al azúcar. Entonces vean cómo está la unión. Aquí tenemos nosotros nuestro monosacárido, aquí. Esto de aquí es el glicerol y estas cadenitas son los ácidos grasos, estas cadenitas de aquí. Entonces, una característica importante de los glicoglicerolípidos es que la unión es con el tercer carbono del glicerol. El glicerol lo vamos a contar sus carbonos de arriba para abajo y entonces con el tercero es con el que van a formar el enlace con el carbohidrato correspondiente. Aquí no importa si es alfa o es beta, pero lo que sí importa es en la posición que se unen con el glicerol. Entonces, si yo no alcanzo a ver dónde está el glicerol, no tengo idea de qué me están hablando. El glicerol está aquí. Los ácidos grasos los voy a poner con verdecito. Y el azúcar, pues ese sí ya lo reconocen, ¿ok? Entonces, aquí tenemos el glicerol, aquí tenemos los ácidos grasos, aquí tenemos el monosacárido o el azúcar y está unido a través del tercer carbono del glicerol. Estos son los glicoglicerolípidos y forman parte de los tilacoides, ¿ok? No se sabe si estos glicoglicerolípidos tengan alguna función dentro de la fotosíntesis. O sea, ya es suficiente con que sean estructurales, son parte de la membrana, pero se sospecha que debe de tener alguna función porque es muy particular el tipo de lípido que está en esa membrana, o sea, no es una membrana como muy común, ¿ok? Entonces se piensa que debe de tener alguna función. Con esa exactitud no se sabe cuál es la función.
Y vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? No, mis. ¿No? Lo único que nos falta son lipopolisacáridos, pero eso lo explico el jueves. Y después empezamos con lípidos. Entonces, acuérdense que llegamos a un acuerdo en que iba a terminar toda la parte de carbohidratos y hasta ahí iba a venir el tercer parcial. Y el primer parcial, el segundo parcial ya viene a partir de lípidos. Entonces, si no tienen más dudas, son libres como el viento. Gracias, mis. Gracias.